Hola, hola a todos, espero que estén todos muy bien. Bueno, en primer lugar me presento, soy Verónica Quintana, soy licenciada en nutrición por la Universidad de Salta, Argentina, y soy doctora en nutrición y tecnología de los alimentos por la Universidad de Granada, España. Bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo SEAM por haberme invitado a formar parte de este primer Congreso Internacional de Nutrición, ya que para mí es un honor ser uno de los ponentes, así que muchísimas gracias. Y sin más, voy a empezar a desarrollar el tema. El nombre de mi tema es posibles tratamientos para el síndrome de intestino irritable, probióticos, prebióticos y dieta baja en FODMAP. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los trastornos funcionales del intestino? ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Sus síntomas, etiología, diagnóstico. ¿Qué es la microbiota intestinal? Los probióticos, los prebióticos y la dieta baja en FODMAPs. Bueno, los trastornos funcionales del intestino son un conjunto de síntomas provocados por alteraciones en el normal funcionamiento del aparato digestivo y se caracteriza por dolor abdominal, distensión abdominal y alteraciones en los hábitos intestinales. Según el tipo de síntoma predominante, vamos a clasificar a estos trastornos funcionales del intestino como diarrea funcional, estreñimiento funcional, hinchazón o distensión abdominal funcional, trastorno funcional del intestino inespecíficos, estreñimiento inducido por opioides y síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una disfunción gastrointestinal crónica y recidivante caracterizada por una combinación de síntomas, los cuales pueden aparecer y desaparecer. Estos síntomas gastrointestinales son dolor abdominal, hinchazón, distensión abdominal, excesiva flatulencia y alteraciones en los hábitos intestinales. Según el hábito intestinal predominante, se va a subclasificar en 3 tipos: síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea y síndrome de intestino irritable mixto. Las molestias del síndrome de intestino irritable tienen una importante repercusión sobre las actividades personales y sociales de los pacientes. En los estudios que las han valorado, se ha demostrado que las personas con esta patología tienen un empeoramiento en la calidad de vida relacionados con la salud, con la productividad laboral y con las relaciones. Por lo tanto, aunque no es una enfermedad orgánica y mortal, se ha demostrado que este síndrome de intestino irritable tiene un impacto severo en la calidad de vida. Estos síntomas del intestino irritable, como dolor abdominal, distensión abdominal, alteraciones del hábito intestinal, exceso de flatulencia, evaluación incompleta y náuseas, son los mismos síntomas que los de muchas otras enfermedades orgánicas, por lo que existe la posibilidad de un diagnóstico erróneo. Por lo tanto, es imprescindible descartar estas patologías antes de diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Estas patologías son el cáncer intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia pancreática exógena, diverticulitis, enfermedad celíaca, endometriosis, problemas endocrinos como hipotiroidismo e hipertiroidismo, desórdenes del suelo pélvico y malabsorción biliar. La prevalencia de esta enfermedad es aproximadamente entre el 10 y el 20% a nivel mundial. Sin embargo, se cree que hay más casos no diagnosticados que diagnosticados. Es 1,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres, especialmente en personas con un nivel socioeconómico bajo, y aunque suele afectar a todas las edades, incluidos desde niños a ancianos, es más frecuente su diagnóstico en personas menores de 40 años. Debido a que los síntomas varían considerablemente, se han desarrollado criterios para su diagnóstico para clasificar a los pacientes según el síntoma predominante. Actualmente se utiliza para su diagnóstico
los criterios de Roma 4, que están basados en la sintomatología. Estos criterios de Roma 4 permiten subclasificar a los pacientes según el hábito intestinal predominante, y para ello utilizan una escala de Bristol, que es una herramienta para clasificar la forma de las heces, utilizando una escala que va del 1 al 7 y las evalúa según la forma de las mismas. Entonces, dijimos que para los criterios diagnósticos para el síndrome de intestino irritable según los criterios Roma son que tiene que haber sí o sí dolor abdominal recidivante, por lo menos al menos un día a la semana, y tiene que haber, ese dolor abdominal debe estar relacionado con 2 o más de las siguientes características: con la defecación, asociado al cambio en la frecuencia de las heces, y asociados al cambio de la forma y de la consistencia de las heces. Deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, como dijimos, tenemos 3 tipos. El síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento se caracteriza porque todos los pacientes presentan un dolor abdominal agudo asociado con la defecación. Hay una reducción en la frecuencia de las deposiciones, que estas pueden ser duras o grumosas más del 75% de las veces, y las heces son del tipo 1 o 2 según la escala de Bristol, mientras que menos del 25% de las deposiciones se caracterizan por heces del tipo 6 o 7. Los síntomas que presentan son hinchazón o distensión abdominal, gases, heces duras, deposiciones poco frecuentes y una sensación de evacuación incompleta. Por otro lado, el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea es el más común, se presenta en un 40 a un 60% de los pacientes. Más del 25% de las deposiciones son del tipo 6 y 7 y menos del 25% corresponde al tipo 1 o 2. También suelen presentar dolor abdominal asociado con heces blandas y frecuentes, flatulencia y espasmos, urgencias que no se alivia con la defecación, moco en las heces y variabilidad diaria en el hábito intestinal. Mientras que el síndrome de intestino irritable de tipo mixto se caracteriza por episodios de estreñimiento y diarrea alternados que ocurren más del 50% del tiempo. Los síntomas son variables asociados ya sea con el estreñimiento o con el de tipo diarreico. Más del 25% de las deposiciones son de tipo 1 y 2, y más del 25% también son del tipo 6 y 7. Estos brotes del síndrome de intestino irritable tipo mixto tienden a ser relativamente cortos, menores a una semana, y los síntomas más molestos son los hábitos intestinales irregulares, la hinchazón y el dolor abdominal. También se ha visto que los síntomas gastrointestinales y los síntomas psicológicos son similares a los de las personas que padecen el síndrome con predominio de estreñimiento o con el predominio de diarrea. Bueno, la fisiopatología. Actualmente se desconoce exactamente la fisiopatología de esta enfermedad, pero sí se sabe que es de origen multifactorial, en donde influyen factores hereditarios, ambientales y psicosociales. Los mecanismos sugeridos incluyen alteraciones en el eje intestino-cerebro, inflamación de bajo grado, hipersensibilidad visceral, alteraciones en la microbiota, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano o cambios postinfecciosos están muy relacionados con la causa principal de una disbiosis o una alteración en la microbiota. También podrían intervenir alteraciones a nivel del sistema inmune y de la barrera epitelial, la hipersensibilidad visceral y los factores genéticos. Bueno, los factores genéticos
si bien el historial familiar positivo está presente en un 33% de los pacientes, se ha visto que algunos comportamientos aprendidos y la exposición ambiental también tienen una influencia en el cambio de la microbiota y en el cambio en el desarrollo de esta patología, incluso más que la propia genética. Con respecto a la actividad del sistema inmune y los trastornos de la barrera epitelial, se ha visto que los pacientes que presentan el síndrome de intestino irritable suelen tener un aumento de las células proinflamatorias como mastocitos y linfocitos y un aumento de las citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y 1, el factor de inducción linfocitario y el factor de crecimiento nervioso. Todo esto hace que se produzca un aumento en la permeabilidad intestinal. Con respecto a las alteraciones en la motilidad intestinal, se ha visto que hay un aumento de la motilidad en pacientes con este síndrome, sobre todo después de las comidas o de una situación de estrés. Este tránsito colónico acelerado o retardado va a contribuir a la aparición de síntomas predominantes de diarrea o de estreñimiento. Entonces se ha visto que del 15 al 45% de los pacientes que tienen del síndrome de tipo diarreico tienen el tránsito colónico acelerado, y los que tienen, y se ha visto que de un 5 a un 46% de los pacientes con el síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento tienen un tránsito colónico lento. Este tránsito alterado puede ser una consecuencia de la secreción alterada de enterocitos o de una disfunción neuromuscular. Se ha visto en estudios en animales que la microbiota juega un papel muy importante en la modulación de la motilidad del colon. Bueno, otro factor que interviene en la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable es la hipersensibilidad visceral. ¿Y qué es esto? Bueno, la hipersensibilidad visceral es una percepción anormal del dolor ante un estímulo visceral que personas que no tienen, personas normales sin esta patología, lo sentirían como que es un estímulo no doloroso, mientras que el que tiene este síndrome lo percibe como un dolor exagerado. Esta hipersensibilidad visceral se presenta entre un 50 a un 90% de los casos. Los estudios que han medido la hipersensibilidad a través de la distensión de un balón en el tracto digestivo han demostrado que las personas que tienen síndrome de intestino irritable son más sensibles a estas contracciones intestinales en comparación con los sujetos normales. Por otro lado, los factores psicológicos como el estrés y la ansiedad van a hacer que disminuya o que aumente el tiempo de tránsito intestinal, afectan el umbral del dolor, deterioran las funciones secretoras y de barrera de la mucosa del tracto gastrointestinal. Con respecto al eje cerebro-intestino o intestino-cerebro, este eje se refiere al intercambio de información bidireccional que existen entre estos dos órganos, el cerebro y el intestino. Resulta ser un circuito complejo que transmite información desde los centros cognitivos y emocionales hasta el tracto gastrointestinal y viceversa. Esta interacción entre el sistema nervioso central y el sistema entérico es importante en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable y funciona de manera bidireccional. ¿Por qué? En el pasado se pensaba que los síntomas psicológicos contribuían al desarrollo de los síntomas gastrointestinales, es decir, que había una relación unidireccional. Sin embargo, ahora se ha visto que esta relación es bidireccional y que los cambios en el intestino pueden provocar cambios en el bienestar psicológico y en la salud.
es decir, es una relación intestino-cerebro, mientras que la unidireccional sería únicamente cerebro-intestino. Otro de los factores que afectan a la microbiota, al síndrome de intestino irritable, es la alteración en la microbiota. Existen evidencias en animales y en humanos de que la microbiota desempeña un papel importantísimo en el desarrollo y persistencia de este síndrome de intestino irritable. La disbiosis es la causa más común del síndrome de intestino irritable, y esta puede producirse ya sea por un crecimiento bacteriano excesivo, que sería el SIBO, por alteraciones en la riqueza de bacterias o por una mutación o transferencia de genes. Esto va a provocar un aumento en la percepción visceral del dolor y mayor permeabilidad de la mucosa provocada por defectos en la barrera epitelial de la mucosa, lo que va a interferir en la homeostasis del sistema inmune intestinal, va a promover la inflamación intestinal y va a aumentar la activación inmunitaria celular y mucosa. Y entonces, cuando hablamos de microbiota, ¿qué es la microbiota? ¿A qué nos referimos con microbiota? Pues la microbiota se refiere a un complejo ecosistema que está compuesto por más de 2000 especies bacterianas diferentes. Estas especies incluyen bacterias, hongos, virus, eucariotas y arqueas. La mayoría de estas especies bacterianas pertenece a 4 filos principales. El 90% está compuesto por bacteroidetes y firmicutes, y menos del 10% por actinobacterias o proteobacterias. ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? La microbiota se refiere a la comunidad de microorganismos presentes en el intestino, mientras que el microbioma se refiere al conjunto de microorganismos con sus genes y sus metabolitos que habitan en el cuerpo humano. Esta microbioma se puede medir a través de la metagenómica. ¿Cuáles son las funciones principales de la microbioma? Bueno, por ejemplo, interviene en la digestión de carbohidratos no digeribles. Esto va a producir ácidos grasos de cadena corta como butirato, propionato y acetato. Estos ácidos grasos de cadena corta van a acidificar el medio, es decir, van a disminuir el pH colónico, y esto inhibe el crecimiento de patógenos. Otra función de la microbiota es que regulan el sistema inmune, intervienen en la síntesis de vitaminas del complejo B y vitamina K, en la síntesis de aminoácidos, intervienen en el metabolismo de los ácidos biliares, intervienen en la secreción de moco y de inmunoglobulina A en la mucosa intestinal, participa en la modulación del metabolismo lipídico y en su almacenamiento, y en la detoxificación de compuestos carcinogénicos. ¿Cómo está compuesta la microbiota? Pues en sujetos sanos la microbiota intestinal está determinada entre un 5 y un 10% por factores genéticos, y el resto, el 90% restante, está determinado por factores ambientales, como la dieta, la geografía, las cirugías que haya sufrido la persona, el hábito de fumar, la ingesta de antibióticos. Esta microbiota va a ser diferente según las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, en los niños esta microbiota es menos diversa y sufre cambios constantes. Sin embargo, cuando llegamos a la adultez suele ser más estable y está compuesta principalmente por firmicutes y bacteroidetes. Y en la vejez hay menor diversidad y menor densidad de microorganismos. Bueno, en esta diapositiva se puede observar la diferencia que hay entre una microbiota sana y una microbiota alterada, por ejemplo, por una disbiosis. Entonces, la riqueza en la microbiota es lo que va a determinar el estado de salud de la persona. Cuando tiene una disbiosis hay una menor diversidad bacteriana, hay un desequilibrio en esta microbiota. Entonces la menor diversidad y el desequilibrio van a llevar a una disbiosis, y la disbiosis va a provocar
que sean más susceptibles a padecer otras enfermedades diferentes. ¿Y cuál es el impacto de la microbiota? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que hay diferentes estudios que se han hecho y han demostrado que las personas sanas tienen una microbiota completamente diferente que las personas que tienen el síndrome de intestino irritable, donde han visto que ellas tienen menor diversidad de especies y mayor abundancia de bacterias proinflamatorias. También se ha visto que las personas con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea es diferente la microbiota con aquellas que tienen el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Estos estudios, si bien han mostrado que existe diferencias entre el sano y el paciente con síndrome de intestino irritable, pero no se sabe con exactitud si estas diferencias son causas o consecuencias de esta afección. En pacientes con síndrome de intestino irritable, comparados con pacientes sanos, se ha visto que tienen mayor cantidad de bacterias proinflamatorias, mayor cantidad de firmicutes y bacteroidetes. También tienen aumentadas las especies como de streptococos y ruminococos, y están disminuidos los lactobacillus, las bifidobacterias y el fecalibacterium entérico. También se vio que las bacterias productoras de metano, como la Prevotella y el Clostridium, están en mayor cantidad en el síndrome de intestino irritable, tanto con predominio de estreñimiento como de diarrea, si se compara con las personas sanas. Y estas bacterias también se vio que están asociadas a la distensión, al dolor y a la flatulencia. Por otro lado, también se vio que las bacterias productoras de butirato se encuentran en menor concentración en las personas que tienen síndrome de intestino irritable con respecto a los sujetos sanos. Y por último, en esta clasificación es un esquema realizado por Gibson en el año 2017, en donde presenta todos los factores que intervienen en la composición y en la microbiota intestinal. Por un lado están los prebióticos, la fibra dietaria y los no prebióticos. Los prebióticos, además de los oligosacáridos de la leche materna, que son los que más se conocen, y de los oligosacáridos como fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, inulina. También se considera que tienen acción prebiótica los compuestos fenólicos y los fitoquímicos y los ácidos grasos de cadena, los ácidos grasos poliinsaturados y el ácido linolénico conjugado. Por otro lado, entre las sustancias no prebióticas que afectan al microbioma, encontramos a los probióticos, a las vitaminas, proteínas y grasas, a los antibióticos y a la fibra. Muy bien. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Como se dijo que existe una variedad de mecanismos que causan este síndrome, también existe una gran variedad de estrategias. Ay, perdón, que se me ha ido. Existen una variedad de estrategias terapéuticas para controlar esta afección, como ser la farmacoterapia, la dietoterapia, cambios en el estilo de vida, suplementos y la terapia psicológica. Nosotros nos vamos a centrar en la dietoterapia, que incluiría la dieta baja en FODMAP, los prebióticos si son buenos o no, y los probióticos si son buenos o no. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud en el huésped. Se pueden encontrar en diversas formas, en polvo, líquido, en pastillas, también en los alimentos. Los más conocidos son, por ejemplo, las leches fermentadas, ya sea yogures o leches fermentadas tipo kéfir. Pero también se ha visto que están en otros productos fermentados como la kombucha, el chucrut, el tempeh.
Existen infinidad de probióticos, pero los más comunes son las bifidobacterias, los lactobacillus y los Saccharomyces boulardii. Bueno, en esta diapositiva se trata de representar lo que es un intestino normal, o sea, una microbiota normal, versus una microbiota patogénica. Entonces, según los estudios, se ha visto que esta microbiota difiere en las personas sanas con las que tienen un síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, en sujetos sanos predominan las bacterias tipo Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, infantis, brevis, el Clostridium histolyticum, el Clostridium leptum, Eubacterium, Fecalibacterium, los Lactobacillus, mientras que en un intestino patógeno predominan los bacteroides fragilis, los bacteroides vulgaris, el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, la Escherichia coli, el Helicobacter pylori, la Prevotella y el Staphylococcus. Perdón, que me quiero mover, no me puedo quitar de ahí. Bueno, se realizaron distintos estudios en donde se administraron distintas cepas de probióticos, como las que figuran aquí al medio: Lactobacillus, Propionibacterium, Bacillus, Lactococcus, Enterococcus, Pedicoccus, Streptococcus, Bifidobacteria, bacteroides, Saccharomyces, etc. Y se ha visto que han tenido efectos positivos a nivel de la salud del huésped. Por un lado, han tenido efectos positivos en situ, y por otro lado, tuvo efectos positivos a nivel sistémico. Por ejemplo, in situ se vio que intervienen en la promoción de la resistencia y colonización intestinal por otras especies, producen sustancias antimicrobianas, compiten por los nutrientes y por el sitio de adhesión, intervienen en la producción de mucina y de factores de agregación epitelial, mejorando la barrera epitelial, intervienen en la producción de los ácidos grasos de cadena corta, como lactato, acetato, propionato. Como dije antes, disminuyen el pH, disminuyen la solubilidad de minerales y la conservación de otros sustratos, interactúa con estructuras celulares del huésped como proteínas, expopolisacáridos y receptores de tipo TOL. Por otro lado, a nivel sistémico, se ha visto que intervienen en la producción de neuroquímicos con efectos sistémicos como cortisol, serotonina y ácido alfa-aminobutírico, aumentan el triptófano y derivados de la histamina, intervienen en la regulación de las hormonas de la saciedad como la leptina, en la producción de ácido linolénico conjugado, en la estimulación y síntesis de enzimas como lactasas e hidrolasas de sales biliares, en la modulación de la respuesta inmune vía estímulo de fagocitos, activación de anticuerpos y disminución de la inflamación. Bueno, ¿qué dicen los estudios de la relación que hay entre los probióticos y el síndrome de intestino irritable? Se han hecho infinidad de estudios, sin embargo, aún no son concluyentes. En estas tablas pongo a modo de resumen unos cuantos. Los más estudiados han sido las Bifidobacterium, los Lactobacillus, y a modo de resumen se puede decir que se ha visto que hay mejoría en los síntomas gastrointestinales, ya sea que mejoran la hinchazón o el estreñimiento, mejoran la consistencia de las heces en el caso del estreñimiento, disminuyen la distensión abdominal, disminuyen el tránsito intestinal, mejoras en la calidad de vida, en el dolor, en el malestar. Por ejemplo, el Bifidobacterium longum fue estudiado por un equipo de investigación de Canadá
y ha visto que mejoraron la depresión y los cambios en los patrones de activación cerebral. Los lactobacilos más estudiados ha sido en el plantarum, el rhamnosus y el casei. También se ha visto que mejoran la frecuencia y consistencia de las heces, sobre todo en síndrome de intestino irritable y SIBO, disminuyen la frecuencia y severidad del dolor abdominal en niños, por ejemplo el rhamnosus, y disminuyen la flatulencia y la frecuencia de las deposiciones, el lactobacillus plantarum. También se estudiaron mezcla de probióticos, por ejemplo, el Bifidobacterium más el Lactobacillus más el Streptococcus, han visto que provocaba una disminución significativa en la hinchazón abdominal en el síndrome de intestino con predominio de diarrea y disminución del tránsito y la flatulencia. La mezcla de Lactobacillus acidophilus con Lactobacillus helveticus más Bifidobacterium se ha visto que ha mejorado la hinchazón y el dolor abdominal y también ha mejorado el tránsito intestinal en el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento o constipación. Y el Pediococcus acidilacti más el plantarum mejoraron la calidad de vida y la ansiedad en personas con síndrome con predominio en diarrea. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los síntomas respecto al placebo. Entonces, para resumir, las funciones de los probióticos los efectos de los probióticos con respecto al síndrome de intestino irritable serían las siguientes: que disminuye los síntomas gastrointestinales como hinchazón, distensión abdominal, disminuye la hipersensibilidad visceral asociada a la inflamación, en algunos casos mejora el estreñimiento, mejora la calidad de vida y promueve la fermentación colónica estabilizando la microbiota. Sin embargo, estos estudios no son concluyentes porque cada cepa es específica. También se debe determinar la dosis, el tiempo de duración, qué cepa se debe administrar, qué pacientes son idóneos para cuál cepa. Y si bien los probióticos tienen características individuales, también los pacientes tienen sus características individuales, por lo tanto, el efecto va a ser diferente entre un individuo y otro. Vale. Bueno, ahora voy a hablar de los prebióticos. Me voy a poner aquí abajo. Bueno, el concepto de prebiótico ha ido variando, ha ido evolucionando con el tiempo. En el año 1995, Gibson y Robert Freud lo definieron como ingredientes alimentarios no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y la actividad de un número limitado de bacterias en el colon, promoviendo así efectos beneficiosos sobre la salud del huésped. En 2010, Robert Freud los definió a los prebióticos como ingredientes fermentados selectivamente que provocan cambios específicos en la composición o actividad de la microbiota gastrointestinal, otorgando beneficios a la salud del huésped. Y en 2017, Gibson volvió a definirlos como un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos hospedadores, otorgando beneficios para la salud. ¿Cómo se clasifican? Clásicamente los prebióticos se clasificaban como carbohidratos fermentables, que incluían fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, siloligosacáridos, isomaltosa e inulina. Sin embargo, ahora se sabe que existen otras sustancias que también pueden ejercer una acción prebiótica, como dije anteriormente. Los polifenoles, todos los compuestos fenólicos y fitoquímicos tienen acción prebiótica, y los ácidos grasos poliinsaturados y el ácido linoleico conjugado. Los prebióticos más utilizados son, o han sido, los fructanos, como inulina y fructooligosacáridos y la oligofructosa, que estos se asocian a la proliferación de bacterias ácido-lácticas.
Los galacto-oligosacáridos estimulan bifidobacterias, lactobacillus, enterobacterias, bacteroidetes y firmicutes. La pectina estimula la proliferación de firmicutes y bacteroides. Los flavonoides del cacao están asociados sobre todo a la elevación de lactobacillus y bacteroidetes. El almidón resistente, cuya degradación parece depender estrictamente de la bacteria Ruminococcus bromi, pero también existen otras especies que participan en el proceso, y la polidextrosa, que está relacionada con la estimulación de Ruminococcus intestinalis y Clostridium cluster 1, 2 y 4. ¿Cuáles son los beneficios de los prebióticos? A nivel del tracto gastrointestinal, inhiben los patógenos y estimulan el sistema inmune. Tienen efectos sobre la resistencia a la insulina, disminuyen la biodisponibilidad de nutrientes, generan ácidos grasos de cadena corta que disminuyen el pH, controlando el desarrollo de ciertas comunidades con efectos adversos como bacteroides, Fusobacterium y Clostridium spp. Reduce el tiempo de tránsito intestinal a producir un aumento en el volumen del bolo fecal y en el número de deposiciones por su acción como fibra. Disminuye los niveles de lípidos en sangre, influyen en la función cerebral, en la energía y en la cognición, estimulan el crecimiento de bacterias fermentativas como Bifidobacterium y Lactobacillus. Bueno, en esta diapositiva es un esquema que fue tomado de un artículo de Gómez Márquez, que fue publicado en 2021, en donde esquematizan cuáles son los efectos de los prebióticos y su relación con la microbiota. Por ejemplo, los probióticos provocan una fermentación selectiva, son fermentados selectivamente por las bacterias intestinales, por la microbiota, y van a producir ácidos grasos de cadena corta como acetato, butirato y propionato. Estos ácidos grasos van a actuar en varios niveles. Por ejemplo, por un lado van a disminuir van a provocar una disminución del pH intestinal. Esta reducción del pH hace que se estimulen agentes antimicrobianos, se estimule la producción de agentes antimicrobianos y compitan por los nutrientes, aumenta la hidratación del volumen fecal, elevan la solubilidad y la absorción de compuestos minerales, como por ejemplo el calcio, lo que va a reducir el riesgo de osteoporosis. Por otro lado, también vimos que la disminución del pH inhibía el crecimiento de patógenos. También actúan a nivel del proceso de saciedad a través de varios mecanismos. Por un lado, la estimulación de la leptina a partir de la interacción con receptores específicos en los adipocitos va a hacer reducir la señalización de la grelina cerebral y la respuesta orexígena. También interviene en la gluconeogénesis hepática activada por el propionato y en la producción de hormonas anorexígenas como el péptido II y la GLP-1 y GLP-2 por las células del colon. La presencia de estas dos hormonas es uno de los mecanismos del control glucémico. Por otro lado, también estos ácidos grasos van a tener un efecto inmunomodulador porque activa la respuesta inmune innata y adaptativa, reduciendo la respuesta inflamatoria y la respuesta alérgica de otros tejidos, como la piel y los pulmones. También interviene en la conversión de la vitamina A ácido retinoico. Y a nivel del intestino, la presencia de prebióticos provoca la proliferación de bacterias que convierten el colesterol en coprostanol, que se elimina a través de las heces. También influyen los receptores de los ácidos biliares, suprimiendo la acumulación de grasa en el tejido adiposo pardo.
¿Qué dicen los estudios de la relación de los prebióticos con el síndrome de intestino irritable? Bueno, en este sentido existen pocos estudios al respecto. En algunos estudios, por ejemplo, controlados, se ha estudiado el efecto de los fructooligosacáridos en el síndrome de intestino irritable y no observaron ningún efecto. Por otro lado, otros autores como Silk lo que hicieron fue suplementar con prebióticos, dieron 2 dosis al día de 3,5 gramos por día de transgalactoligosacáridos. Con esa dosis se vio que se mejoraba la consistencia de las heces, la flatulencia y la hinchazón, y el paciente evaluaba su situación global como que sentía una mejora. Sin embargo, cuando se administraron 7 gramos por día de estos galactoligosacáridos, los pacientes notaron mejoras en la ansiedad. Sin embargo, en los síntomas gastrointestinales como hinchazón, dolor, se ha visto que hubo un aumento. Lo que sí se observó con las 2 dosis fue que se producía un aumento de las bifidobacterias y un aumento de los lactobacilos. Otros investigadores suplementaron con beta-galactoligosacáridos y observaron que había menor flatulencia, mejora en la consistencia de las heces, disminución en la hinchazón y disminución del dolor abdominal. En otro metaanálisis que se realizó en el año 2020, el año pasado, se administraron fructooligosacáridos y goma guar parcialmente hidrolizada, pero no encontraron efectos o beneficios significativos en la mejora de los síntomas gastrointestinales o de los síntomas del síndrome de intestino irritable. Entonces, a pesar de los beneficios que pueden ejercer los prebióticos, en el caso puntual del síndrome de intestino irritable, es importante establecer la ingesta adecuada, ya que un exceso de prebióticos va a provocar síntomas adversos, que son la hinchazón, la flatulencia, la diarrea, que son los típicos síntomas que se trata de minimizar, mientras que una cantidad adecuada de prebióticos sí va a prevenir y puede ser como terapia para algunas enfermedades, ya que modulan la microbiota intestinal. Entonces, las investigaciones sobre la efectividad de los prebióticos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable no son concluyentes. ¿Por qué? Porque pueden exacerbar esos síntomas, ya que dijimos que estos prebióticos en su mayoría son hidratos de carbono fermentables. Y esos hidratos de carbono fermentables son los que ahora se denominan FODMAPs, que es los que vamos a ver a continuación. Bueno, la dieta baja en FODMAP. ¿Qué es la dieta baja en FODMAP? La dieta baja en FODMAP se refiere FODMAP al acrónimo de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos fermentables y polioles. Estas sustancias se caracterizan por tener tienen 3 características principales que están relacionadas con los síntomas del síndrome de intestino irritable. Esas características son que son de absorción lenta, que son osmóticamente activos y que son fermentables rápidamente. Es decir, cuando ingerimos un FODMAP, como son difíciles de absorber en el intestino delgado, suelen acumularse y entonces son susceptibles a ser metabolizados por las bacterias intestinales. Por otro lado, al ser osmóticamente activos, esto quiere decir que tienden a atraer grandes cantidades de agua hacia la luz intestinal. Esto va a hacer que se acelere el peristaltismo, va a haber una distensión y un dolor abdominal y va a haber deposiciones con menor consistencia. Y por otro lado, son fermentables rápidamente,
Esto quiere decir que van a ser fermentados por la microbiota, tanto la normal como la patológica. Del producto de esta fermentación son los ácidos grasos de cadena corta y el gas, que en su mayoría está compuesto por metano, por dióxido de carbono y por hidrógeno. Estos gases van a provocar que haya una expansión del volumen del contenido intestinal, estirando la pared intestinal, estimulando a los nervios del intestino, y este estiramiento va a desencadenar esa sensación de dolor y de malestar que es tan característica en este síndrome intestino irritable. Todo esto va a provocar alteraciones a nivel del sistema nervioso central relacionadas con el estrés y con la ansiedad, que estos mismos síntomas ocasionan. Y en casos avanzados se puede llegar a producir una dificultad de absorción o problemas en la atención, dificultades en la atención o distracción que se suele denominar la niebla mental. ¿Y en qué consiste la dieta baja en FODMAP? Pues la dieta baja en FODMAP consiste en eliminar todos los alimentos que son altos en FODMAP. Consta de 3 etapas. La primera etapa, que es la fase restrictiva, debe darse entre 6 a 8 semanas, en donde se deben eliminar todos los alimentos que son altos en FODMAP y sustituirlos por aquellos bajos en FODMAP. Luego hay una segunda etapa, que es la de reintroducción, que consiste en reintroducir en pequeñas cantidades y gradualmente los distintos grupos de FODMAP hasta lograr una tolerancia y que el paciente también pueda identificar cuáles son aquellos que le están causando los síntomas. Y por último, la tercera fase de la dieta es ya una dieta personalizada FODMAP, donde el paciente ya tiene identificados cuáles son los FODMAP que le hacen mal y cuáles son los que tolera, y en base a eso se desarrolla una dieta personalizada y equilibrada. Bueno, ¿cuáles son los alimentos altos en FODMAP? Es decir, aquellos que hay que evitar. Pues son los que sean fuentes de fructosa, lactosa, polioles, galactanos y fructanos. Los alimentos altos en fructosa son la manzana, el mango, pera, sandía, espárragos, alcachofa, guisantes o arvejas, frutas deshidratadas, zumos de frutas, el jarabe de maíz de alta fructosa, que está muy empleado en la industria alimentaria, la miel y el sirope de agave. Los alimentos fuentes de lactosa, como todos sabemos, son los productos lácteos, leches, helados, leche condensada, leche evaporada, nata, quesos blandos o poco madurados, y los yogures, si bien tienen menos contenido de lactosa, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que aún así no los toleran. Con respecto a las fuentes de polioles, son todos los polialcoholes terminados en ol: sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, eritritol, también la isomaltosa, todos los alimentos, las frutas que tienen hueso, como ciruela, albaricoques o damascos, nectarinas, cerezas, melocotón o durazno, manzana, pera, champiñones, todos los productos bajos en calorías que suelen llevar sorbitol, como golosinas y chicles sin azúcar. Dentro de las fuentes de galactanos encontramos los guisantes o arvejas, legumbres, pistachos y anacardos, o castañas de cajú. Y las fuentes de fructanos serían inulina, especialmente, por lo que hay que leer las etiquetas que suele agregarse como inulina o como fibra vegetal, espárragos, coles de Bruselas, ajo y cebolla, fuentes altísimas de fructano, y bueno, centeno, trigo, achicoria. Entonces, todos estos alimentos se deben eliminar de la primera fase en la dieta. Bueno, en esta diapositiva
presento así a modo de resumen los distintos estudios que hay de la relación con la dieta baja en FODMAP y el síndrome de intestino irritable. Existen muchísimos estudios, pero para resumir, cuento que sí se han encontrado diferencias en los síntomas, han encontrado mejorías en los síntomas del síndrome de intestino irritable. A corto plazo se ha visto que entre un 50 a un 80% de los pacientes han encontrado mejoría en esos síntomas, como hinchazón, flatulencia, diarrea. Sin embargo, a largo plazo se ha visto que tiene algunos efectos adversos, como por ejemplo, que provoca una alteración en la función y en la composición de la microbiota. Se ha visto que disminuye la población de bifidobacterias, de actinobacterias y de fecalibacterium, y también disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y otras de las desventajas a largo plazo es que puede haber deficiencia de algunos nutrientes como calcio, hierro, ácido fólico, vitaminas, de fibra, de antioxidantes naturales. Sin embargo, los estudios sugieren que sí se podría administrar una dieta baja en FODMAP combinando suplementos de probióticos con esta dieta para de esta manera tratar de minimizar esta reducción significativa que se ha encontrado de la población bacteriana de Bifidobacterium. Y bueno, a modo de resumen de toda la exposición, decir que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy prevalente con una fisiología que aún está poco clara. La microbiota intestinal puede contribuir a la patogenia del síndrome de intestino irritable al afectar el sistema inmunológico gastrointestinal, la permeabilidad de la mucosa, la motilidad intestinal, la sensibilidad visceral, la comunicación intestino-cerebro y la fermentación en el intestino. El uso de prebióticos en el síndrome de intestino irritable en general sí provocó una mejora significativa en la intensidad y en la frecuencia del dolor, náuseas, flatulencias, malestar abdominal y en la morfología de las heces, así como en la calidad de vida y en las comorbilidades como la depresión. Sin embargo, se requieren más estudios con probióticos para determinar su efectividad, el tipo de probiótico, la dosis, los efectos secundarios, la duración del tratamiento e identificar los candidatos adecuados. Con respecto a los prebióticos, a menudo se asocian con síntomas abdominales no deseados y no hay pruebas sólidas que respalden su eficacia. Y con respecto a la dieta baja en FODMAP, actualmente sí se considera uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Se asocia con una mejoría sintomática y por lo tanto en la calidad de vida en un 70% de los pacientes, pero no se recomienda a largo plazo a fin de evitar las modificaciones en la composición de la microbiota intestinal y evitar las carencias. Y nada, hasta aquí llega mi ponencia de síndrome de intestino irritable y probióticos, prebióticos y dieta baja en FODMAP. Si me habéis escuchado hasta acá, les doy las gracias. Y nada, ante cualquier duda podéis contactar conmigo a través de Sean Group. Gracias. Adiós.